Haz de lo ordinario algo extraordinario. Esa fue una frase que escuché el otro día en terapia grupal y que nos dijo el terapeuta que hiciéramos alguna reflexión acerca de ese tema. Y vengo a contarles justamente esa reflexión que tuve. A veces en la vida no apreciamos las cosas ordinarias que tenemos en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, antes de mi accidente, yo era muy fuerte, independiente, no tenía la necesidad de recurrir yo a la gente normalmente. Yo siempre era alguien que genuinamente resolvía sus problemas, no se metía en más, y que personas al verme con esa seguridad y con esas certezas, y con esa fuerza, me decían, y se acercaban conmigo y me decían, oye David, ¿crees que me puedas ayudar con cierto tema o qué podría yo hacer? Aconséjame porque siento que tú estás un poco más maduro en cierto aspecto, ¿no? Y evidentemente yo les decía, mira, yo no soy nadie para dar consejos, pero si tú me estás pidiendo mi opinión, te la puedo compartir sin ningún problema. Si haces caso o no, bueno, esa ya es tu vida, ese es tu problema. Al final yo te exterioro mi opinión porque me la estás pidiendo. No te la doy si no lo hubieras hecho. Entonces, era ese tipo de persona, ¿no? A raíz de mi accidente, evidentemente, ya no soy nada de eso. Ya no soy independiente porque no puedo estar fuera de mi casa, de mi casa o de mi entorno más de 4 horas porque necesito estar con ciertos cuidados, ¿no? Tengo que estar siempre bien hidratado, tengo que estar en un lugar tranquilo, sin tanta gente, limpio, para no agarrar ningún tipo de contaminación o algo, o sea, en un ambiente tranquilo que no me estrese y demás, porque con el estómago que tengo, a pesar de que ya han pasado un par de meses, sigo sin acostumbrarme, ¿no? Sigo sin acostumbrarme. El acostumbrarme, me dijeron los médicos que es algo que toma años, entonces yo estoy todavía muy fresco en ese aspecto. Entonces, no puedo valerme por mí mismo, ¿no? Evidentemente no trabajo como antes solía hacer. Y ya no tengo la fuerza que llegué a tener en algún momento, ¿no? Entonces, haz de lo ordinario algo extraordinario. Esta frase me resonó mucho porque yo me siento en este momento ordinario, ¿no? Antes, como les digo, era imbatible, era extraordinario, ¿no? Yo me sentía así, de esa manera. Ahora me siento ordinario. Inclusive, te podría decir que me siento discapacitado en este momento, ¿no? No solamente por el estómago, sino por varias razones. Pero el otro día, caminando, yo salgo a caminar diario, en mi caminata diaria, cerca de mi casa, bajo la supervisión de alguien, evidentemente. Estaba caminando y dije, bueno, hace unos 10 meses yo estaba en cama, inconsciente, casi muerto, y no sabía hasta cuándo, o en aquel momento, iba a poder retomar mi vida en general, ¿no? Ahorita, meses después, si bien mi salud
es relativamente buena porque yo tengo todos esos cuidados, autocuidados. Caminar es una cosa ordinaria que cualquier persona puede hacer, ¿no? La mayoría puede hacer. Que tú dirías, ¿por qué eso sería extraordinario, David? Pues porque hace 8 meses, 10 meses, no podía hacerlo. Y no tenía ni siquiera la seguridad de poder hacerlo, de que volvería a hacerlo. Dije, ¿qué tal? Porque estaba tan mal que eh, tuve un par de detalles en mis piernas, ya estaban inflamando porque no tenía movilidad. Entonces hay cierto riesgo de que te dejen de funcionar de la nada. Evidentemente hay términos técnicos y médicos que me dijeron en su momento, que ahorita no lo recuerdo específicamente, pero bueno, ese no es el caso. El caso es que empecé a tomar esta, estas palabras que me dijeron en terapia, eh, y empecé a tomar esas cosas ordinarias y hacerlas extraordinarias, ¿no? Sí, caminar es algo ordinario que mucha gente puede hacer, evidentemente, pero para mí va a ser siempre algo extraordinario porque hubo la posibilidad, me voy a acordar siempre que hubo la posibilidad de que eso jamás, o sea, jamás iba a volver a ser, que yo iba a ser alguien del sector que no iba a poder volver a caminar en su vida sin asistencia de alguien o de un aparato, de una muleta o de una silla, o sea, que iba a andar de la vida solamente caminando con mis dos piernas y ya, o sea, algo tan ordinario como eso. Y es algo que te quiero compartir, que es una frase que me hace ruido y me hizo ruido en su momento y que creo yo que te lo tienes que tomar también tú personal, que tienes que tener en tu persona y preguntarte, ¿no? Y empezar a hacer eso, ¿no? Hacer lo ordinario extraordinario. Porque yo no tuve la seguridad en ese momento, ni nadie de mi familia, de que yo iba a volver a caminar. En primera, de si iba a estar vivo otra vez. O sea, si iba a seguir vivo. O sea, porque los médicos ya me habían desahuciado en aquel momento. Y le dijeron tal cual a mi mamá, señora, si su hijo, después de estos 3 días que no ha reaccionado, para ahorita dentro de unas horas no reacciona, pues creo que ya no la va a liberar su hijo, señora. Entonces, es algo que te comparto porque no sabes cuándo va a ser esa última vez que vas a poder hablar con tu mamá, con tu papá, podrás abrazar a tus hermanos o discutir con ellos. En ese momento no te pones a pensar cuándo fue la última vez que viste a tus abuelos, les pudiste decir que los amabas, que viste a esa tía molesta de la familia que no te cae del todo bien, pero dices, bueno, es parte de la familia. No tienes la seguridad de que, pues bueno, fuiste a tu última reunión de familia y no supiste que esa fue tu última reunión. Es una situación de verdad que no se la deseo a nadie y que le puede pasar a cualquier persona. O sea, esto le pudo haber pasado a cualquier persona. Mi accidente fue así, tal cual. Te pudo pasar, me pasó a mí, espontáneamente se me reventó el apéndice. Te puede pasar a ti también. Te puede pasar también a ti. Que estés caminando y ¡pum! Se te revienta el apéndice, te da apendicitis, tienes que correr a un hospital y te tienen que operar de emergencias.
y puede salir bien o puede salir mal, como fue en mi caso. Entonces a lo mejor esa rutina que tienes diario, que a ti se te hace ordinaria, porque ves en las redes sociales que chicos de tu edad, gente de tu edad, con menos estudios que tú, con menos preparación que tú, con diferentes oportunidades, están disfrutando la vida, que es un lunes y ellos están en la playa y te están enseñando en Instagram, oye gente, aquí estoy en... Y tu vida es ordinaria porque tú vas al metro con un chingo de gente a un trabajo que ni te gusta, que te pagan muy poco y con probable lluvia en la tarde que te va a joder todo el trayecto en la noche. Entonces, a pesar de que no son buenas situaciones, o sea, que no es una vida que a lo mejor tú quisieras, debes de tomar esa vida ordinaria que tú tienes y hacerla extraordinaria. Por ejemplo, algo que yo solía hacer era, sabía que lidiaba luego con trayectos largos en mi trabajo anterior, de hora y media de ida y casi 2 horas y media de regreso por el tema del transporte, porque ya era muy noche. Y decía, oh, es que el regreso siempre es mortal porque son 2 horas y media, yo estoy bien cansado, quiero llegar a mi casa, ducharme y meterme a la cama, ni siquiera cenar, o sea, ya meterme directamente a la cama y descansar. ¿Cómo yo hacía ese momento extraordinario? Decía, bueno, son 2 horas y media. Ahorita me voy a subir al transporte. Dije, cargué antes de salirme de mi trabajo, cargué mis audífonos al 100% y digo, tengo esta lista de reproducción que ya tenía las ganas de escuchar en un podcast, ¿no? Y me acuerdo de una situación en particular que fue, había descargado un audiolibro, bueno, no, una audioconferencia de una entrevista que le hicieron a Facundo Cabral en Argentina, en los 70 más o menos. Que vi un clip en TikTok y dije, no, yo quiero ver toda la conversación, toda la entrevista. Y más o menos duraba como 3 horas. Dije, hay posibilidad de que no la escuche completa, pero dije, bueno, voy a escuchar gran parte de la entrevista. Dije, me la voy a aventar. Entonces, esa situación ordinaria y estresante que tenemos todos, que es el trayecto a nuestras casas cuando vivimos en un lado y nuestro trabajo está hasta el otro lado del mundo, con, eso, con esos pequeños detalles yo trataba de ser extraordinaria y yo no recuerdo ese viaje del diario como un día común. O sea, yo me acuerdo genuinamente de esa noche, o sea, cómo iba vestido, inclusive, y cómo... Y me tocó dramáticamente en una ventanilla, ahí en la combi. Venía bien apretado, estaba lloviendo. Yo soy una persona de 1,90, entonces yo venía apretado y apachurrado con toda la gente, con mi mochila aquí encima, y a pesar de eso, yo nada más cerré mis ojos, porque yo sabía que el trayecto era muy largo, yo estoy casi hasta la base. Estaba escuchando la entrevista de cómo Facundo Cabral estaba compartiendo sus experiencias, ¿no? Específicamente en esa entrevista estaba hablando un poco más del detalle de cómo fue enterarse él de que el avión en el que iba a llegar su mujer y su esposa a encontrarlo a él en una conferencia, dijo, ah, sí, pues mira, o sea, yo me voy a la conferencia, pero tomas un avión y tú me alcanzas allá. Este, perfecto, sí. Hubo un accidente aéreo y ese avión chocó. Y él estaba contando su experiencia de cómo fue ok, a lo mejor ella fue afortunada y perdió el avión.
no se subieron al avión. ¿Y cómo fue su experiencia? El ver el cartelón de las primeras gentes que iban a, que ya se había confirmado de su muerte, y su mujer y su hija era la segunda y la tercera persona en esa lista. Entonces, él cómo se arrodilló en ese momento y le dijo a Dios, entiendo quién es el que manda, me queda claro el mensaje, Dios. Y él contaba esa experiencia en esa entrevista, que después haré un video de hablando de Facundo Cabral. Entonces, hice esa situación extraordinaria. Un día de trayecto cualquiera, lo hice extraordinario con eso. Y espero que sea algo que a partir de ahora tú trates de hacer o trates de adaptar a tu vida. El, esta frase poderosa de haz de lo ordinario algo extraordinario. Porque no sabes ni cuánto vas a estar aquí, ni si, ni si tu situación va a ser siempre la misma. Porque puede empeorar. Porque tú puedes estar aquí, como en algún momento yo estuve, y en menos de un mes estás 2 kilómetros abajo. Y que no haya nada que hacer. Entonces, es algo que te comparto desde mi experiencia muy personal. Y que espero que te ayude a ti a darte cuenta que tu vida a lo mejor no es tan ordinaria como tú crees. Y que le puedes sacar algún provecho. Que a lo mejor tú no te estás dando cuenta en este momento, pero que si te detienes un momento a pensar y a reflexionar, puede ser que veas eso extraordinario que hay en tu vida, sea lo que sea.